queridos amigos de resúmenes de libros. Bienvenidos a una de las historias más estremecedoras, fascinantes y, a ratos, absurdas del siglo XX. Hoy no vamos a hablar de un personaje histórico cualquiera. Vamos a entrar en la mente, en la casa, en la mesa y hasta en el dormitorio de un hombre que se acostó siendo un seminarista georgiano, de voz suave, y se despertó siendo el dueño absoluto de un sexto del planeta. Un hombre que podía afirmar de un plumazo la muerte de 500.000 de personas antes del desayuno, y, esa misma noche, obligar a sus ministros a bailar danzas cosacas mientras él aplaudía muerto de risa con una pipa en la boca. Un hombre que hizo llorar a pueblos enteros y que, sin embargo, cuando murió, millones lloraron de verdad, aunque muchos de ellos lo hicieron de alivio y no se atrevieron a admitirlo. Este no es un libro sobre comunismo, ni siquiera es un libro solo sobre política. Es la biografía de Joseph Stalin, pero contada como si fuera una novela negra rusa con toques de tragicomedia griega y momentos de terror gótico. Porque Stalin no fue un monstruo que apareció de la nada. Fue un ser humano que llegó muy lejos, demasiado lejos, y que en el camino arrastró consigo a un país entero, y casi al mundo. Imaginen por un momento la escena. Un niño cojo y lleno de cicatrices de viruela camina por las calles empedradas de Gori, una aldea perdida en el Cáucaso, a finales del siglo XIX. Su padre, un zapatero borracho, le pega con el cinturón. Su madre, lavandera y beata hasta el fanatismo, lo viste de negro para que entre al seminario y se salve del infierno. El niño canta como los ángeles en el coro de la iglesia y recita poesía georgiana que hace llorar a los mayores. Ese niño se llama Soso. 30 años después, ese mismo Soso firmará listas donde aparecen los nombres de casi todos los que lo escucharon cantar de pequeño. ¿Cómo se pasa de cantar salmos a ordenar fusilamientos en masa? ¿Cómo se transforma un poeta romántico y tímido en el arquitecto de uno de los regímenes más letales de la historia? ¿Cómo alguien que temblaba al hablar en público termina teniendo estatuas de 10 metros en cada plaza y su retrato colgado hasta en las cocinas de las abuelas? La respuesta no está en una sola locura, ni en un solo trauma, ni siquiera en una ideología. Está en una combinación perversa de inteligencia afilada, memoria de elefante para las ofensas, paciencia de araña, carisma magnético en petit comité y una capacidad casi sobrenatural para oler el miedo ajeno y convertirlo en obediencia. Stalin no gritaba como Hitler ni hipnotizaba multitudes como Mussolini. Stalin susurraba, y cuando Stalin susurraba, todo el Kremlin contenía la respiración. En estas páginas van a ver a Stalin enamorado. Sí, varias veces, y de forma bastante intensa. Van a verlo celoso, van a verlo borracho cantando canciones georgianas a las 4 de la mañana, mientras obliga a Khrushchev a ponerse una falda y bailar. Van a verlo llorar de verdad cuando muere su segunda esposa. Van a verlo jugando con sus hijos como cualquier padre, y al día siguiente firmando la orden para deportar a cientos de miles de personas al Ártico. Van a ver cómo un hombre que apenas medía 1,63 y tenía un brazo más corto que el otro, terminó siendo, literalmente, el hombre más poderoso del planeta entre 1945 y 1953. Van a ver cómo un exseminarista que sabía latín y griego antiguo se convirtió en el mayor perseguidor de la religión que ha conocido la historia moderna. Van a ver cómo alguien que en 1917 era un secundario casi invisible en la Revolución de Octubre, terminó borrando de las fotos a casi todos los protagonistas de esa misma revolución, hasta que solo quedó él sonriendo al lado de Lenin. Esta no es una biografía más. Es la crónica de cómo un ser humano normal, con sus miedos, sus inseguridades, sus poemas malos de juventud, se transforma en una institución, en un dios terrenal, en un nombre que todavía hoy
70 años después de su muerte, hace que algunos rusos se persignen y otros sonrían con nostalgia. Simon Sebag Montefiore, el autor, tuvo acceso a archivos que se abrieron solo por unos años tras la caída de la URSS. Cartas privadas, diarios de los guardaespaldas, grabaciones de las cenas en la dacha, testimonios de las hijas, de los cocineros, de los médicos que lo vieron morir. Gracias a eso, podemos entrar en la corte del Zar Rojo, ese extraño circo donde los ministros más poderosos del mundo temblaban si Stalin les hacía una broma que no entendían, donde las esposas se espiaban unas a otras, donde los niños crecían entre juguetes alemanes confiscados y relatos de fusilamientos. Prepárense para reírse. Sí, reírse, porque el absurdo alcanza niveles surrealistas. Prepararse para horrorizarse, para indignarse, para preguntarse una y otra vez, ¿cómo fue posible? Y sobre todo prepárense para no poder soltar el libro, porque la vida de Stalin tiene algo de novela de terror, algo de tragedia shakespeariana y mucho de comedia negra que solo el siglo XX pudo escribir. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y déjenos llevarlos de la mano por el laberinto de un hombre que cambió el mundo para siempre, y que, de paso, casi lo destruye. Bienvenidos al viaje. Bienvenidos a la vida de Stalin. Que comience la función. Capítulo 1. Los años georgianos, 1878 a 1901. En las colinas polvorientas de Gori, una pequeña ciudad georgiana bajo el dominio del Imperio ruso, nació Iosif Vissarionovich Djugashvili el 18 de diciembre de 1878, aunque él ajustaría esa fecha a 1879 para alinearla con celebraciones posteriores. El parto ocurrió en una choza humilde de adobe, donde el viento del Cáucaso se colaba por las rendijas. Su padre, Bessarión, era un zapatero hábil pero atrapado en el alcohol, que pasaba de la euforia a los golpes con facilidad, descargando su frustración en la familia. Ekaterín, la madre, una mujer de voluntad férrea y devoción religiosa, lavaba ropa ajena para sobrevivir, soñando con que su único hijo sobreviviente escapara de la miseria a través de la iglesia. 3 hermanos mayores habían muerto en la infancia, víctimas de enfermedades comunes en un lugar donde la pobreza era la norma. Desde pequeño, Iosif, apodado Soso por sus cercanos, enfrentó adversidades que marcaron su cuerpo y su carácter. A los 2 años, una viruela lo cubrió de pústulas, dejando cicatrices permanentes en el rostro que lo harían consciente de su apariencia. Un accidente infantil, al ser arrollado por un carruaje, dañó su brazo izquierdo, acortándolo y limitando su movilidad, lo que le provocaba un andar rígido. Bessarión, en sus borracheras, lo golpeaba con cinturones o herramientas del taller, mientras Ekaterín lo defendía con uñas y dientes, a veces recibiendo ella los impactos. En medio de esa tormenta doméstica, Soso encontró consuelo en la poesía georgiana, recitando versos épicos de héroes caucásicos que luchaban contra opresores, y en el canto, donde su voz clara y melodiosa destacaba en el coro local. Ekaterín, decidida a elevarlo, lo inscribió en la escuela parroquial de Gori en 1888. Allí, el niño brilló. Aprendió ruso con rapidez, superando a compañeros de familias más acomodadas, y ganó premios en caligrafía, historia sagrada y matemáticas. Su inteligencia era evidente, memorizaba textos largos con facilidad y debatía con pasión. Un mercader local, que actuaba como una especie de padrino, cubría deudas escolares cuando Bessarión desaparecía en sus excesos. Pero la familia se deshizo pronto. El padre abandonó el hogar para trabajar en una fábrica en Tiflis, dejando a madre e hijo en la precariedad. Ekaterine, con ayuda de parientes y la iglesia, empujó a Soso hacia el Seminario Teológico de Tiflis en 1894, tras aprobar exámenes con notas sobresalientes. A los 16 años, ingresó becado, vistiendo la túnica negra obligatoria,
en un edificio austero rodeado de montañas nevadas. El seminario era un mundo de disciplina férrea, clases de latín, griego, teología y canto eclesiástico desde el amanecer hasta la noche. Soso destacaba en todo, componiendo poemas en georgiano que ganaban concursos locales, como uno dedicado a la naturaleza del Cáucaso que se publicó en una revista. Pero el encierro lo asfixiaba. Los superiores vigilaban cada pensamiento. Leer libros seculares era pecado. Allí, en secreto, descubrió volúmenes prohibidos, novelas de Víctor Hugo, que exaltaban la justicia social, y textos de autores rusos como Chernyshevsky, que cuestionaban el orden establecido. Un compañero lo introdujo en círculos clandestinos de Tiflis, donde jóvenes georgianos discutían nacionalismo y marxismo, influenciados por la industrialización que traía ferrocarriles y fábricas al Cáucaso. Hacia 1896, Soso ya devoraba el Capital de Marx, escondido bajo el colchón, y se unía a debates sobre la explotación obrera. Abandonó la fe gradualmente. Los rezos le parecían vacíos ante la miseria vista en las calles. En 1898 se afilió al mesianismo socialdemócrata georgiano, un grupo marxista moderado liderado por figuras como Noé Jordania. Adoptó el alias Koba, tomado de un héroe bandido de una novela georgiana, un Robin Hood que robaba a ricos para dar a pobres y desafiaba al zar. Organizó lecturas grupales en el seminario, atrayendo a seminaristas descontentos. Los superiores lo notaron. Lo castigaron por poseer libros prohibidos, como El origen de las especies de Darwin, y lo expulsaron temporalmente en 1899 por actividades antirreligiosas. Fuera del seminario, que abandonó definitivamente sin graduarse, Soso trabajó brevemente en el Observatorio Meteorológico de Tiflis, un empleo estable que le permitía cubrir gastos mientras se sumergía en la agitación. Imprimía panfletos en imprentas clandestinas, distribuía folletos en fábricas y organizaba huelgas entre trabajadores del petróleo en Bakú y ferroviarios en Tiflis. En 1899 participó en su primera manifestación masiva el 1 de mayo, donde la policía cargó con sables, dejando heridos y arrestos. Koba escapó por callejones, aprendiendo a vivir en la sombra. Escribía artículos para periódicos underground, criticando al régimen zarista y llamando a la unidad proletaria, aunque su georgianidad lo hacía chocar con rusos centralistas. En 1900, lideró una huelga en los talleres ferroviarios de Tiflis, movilizando a cientos de obreros que paralizaron la ciudad por días. La policía lo buscaba. Dormía en casas de camaradas, cambiando de refugio nightly. Se unió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, rama bolchevique incipiente, atraído por la radicalidad de Lenin, cuyos textos llegaban contrabandeados. En 1901, tras una redada que arrestó a varios compañeros, Koba huyó a Batumi, una ciudad portuaria en la costa del Mar Negro. Allí trabajó en una refinería de Rothschild, organizando células obreras y planeando acciones mayores. Su vida ya no era la de un seminarista, era la de un revolucionario profesional, endurecido por la persecución, con una red de contactos que se extendía por el Cáucaso. Estos años forjaron al futuro Stalin. La pobreza le enseñó resiliencia, los golpes paternos alimentaron resentimientos profundos, el seminario le dio disciplina intelectual y oratoria, y la clandestinidad le inculcó paranoia y astucia. De un niño cantor en Gori emergió un joven de 23 años, cojo pero implacable, dispuesto a todo por derrocar el viejo mundo. En Batumi, en 1901, organizaría su primera gran acción, una manifestación que terminaría en tiroteos y su primer arresto mayor, marcando el fin de su juventud georgiana y el inicio de una odisea que lo llevaría a las cumbres del poder. Pero eso, amigos, es materia para el siguiente capítulo. Por ahora, recordemos que incluso los tiranos más temidos empezaron como niños con sueños rotos en un rincón olvidado del imperio. Capítulo 2.
El bandido bolchevique, 1902 a 1917. Batumi, enero de 1902. Un joven de 23 años, delgado, con bigote incipiente y una bufanda que le tapa media cara, camina por los muelles nevados de la refinería Rothschild. Lleva en el bolsillo un plano dibujado a mano y una lista de nombres. Se llama Koba. En menos de 2 meses va a organizar la primera gran huelga sangrienta del Cáucaso y, de paso, va a estrenar su currículum policial con honores. La manifestación del 9 de marzo sale mal desde el principio. La policía abre fuego, 14 muertos, decenas de heridos. Koba está en primera fila gritando consignas, pero cuando empiezan los disparos desaparece como por arte de magia. Esa noche, mientras los cosacos registran casas, él duerme tranquilamente en un sótano lleno de querosene. El 5 de abril lo detienen por fin. Lo meten en la cárcel de Batumi, luego en Kutaisi, y finalmente lo condenan al exilio siberiano. Es su bautismo de fuego. 3 años de destierro que durarán exactamente 7 meses. En noviembre de 1903 se fuga disfrazado de campesino y regresa al Cáucaso como si nada. Así empieza la década más loca de su vida. Arrestos, fugas, atracos, congresos clandestinos y una cantidad de alias que parece sacada de una novela de espías. Entre 1904 y 1912 lo detienen 8 veces y se escapa 7. Aprende a dormir con un ojo abierto, a reconocer el ruido de las botas cosacas a 2 cuadras y a falsificar pasaportes con una maestría que haría ruborizarse a cualquier espía profesional. En Turuyansk, arriba del Círculo Polar Ártico, comparte choza con otros exiliados y se gana el apodo de «el georgiano gruñón», porque discute hasta con las sombras. Allí lee a Lenin, discute con mencheviques y escribe cartas tan ácidas que hasta los guardias se ríen cuando las censuran. Pero Koba no es solo teoría. Necesita dinero para el partido y el partido bolchevique está tieso. En 1907 llega la operación más cinematográfica de toda su carrera, el atraco al banco de Tiflis. El 26 de junio, en la plaza Erivanskaya, un convoy del Banco del Estado transporta 250.000 rublos, una fortuna absoluta. Koba no participa directamente, está exiliado en Bakú, pero él lo planea todo. Los lanzadores de bombas, los cosacos sobornados, las rutas de escape. A las 10:30 de la mañana estallan las explosiones. Caballos destrozados, sangre en las aceras, 50 muertos. Los bolcheviques se llevan el botín en sacos. Lenin aplaude desde Ginebra. La policía imperial pone precio a la cabeza de Koba, 25.000 rublos oro. Él se ríe, se cambia el bigote y sigue adelante. En 1908 lo vuelven a detener. Lo mandan a Solvychegodsk, se fuga otra vez. En 1910 está en Bakú organizando huelgas petroleras. En 1911 lo pillan de nuevo y lo envían a Vologda, donde conoce a una adolescente de 16 años, Pelagia Onufrieva, que queda embarazada de un hijo que nunca reconocerá. Se escapa, claro. En 1912, Lenin lo llama a Cracovia y lo nombra miembro del primer comité central bolchevique. Tiene 33 años y ya es alguien. Ese mismo año viaja a Viena, la ciudad más elegante del mundo, y vive en un cuartucho miserable con Trotsky como vecino de escalera. Discuten cada día. Trotsky lo llama el eminente mediocridad del Cáucaso. Koba lo odia con un odio que durará hasta la piqueta de hielo en Coyoacán. Allí escribe, en un ruso torpe pero contundente, su primer texto famoso, El marxismo y la cuestión nacional. Defiende la autodeterminación de los pueblos, siempre que sirva a la revolución proletaria. Lenin lo lee y lo abraza. Por fin un georgiano que no es nacionalista romántico, sino pragmático como él. En 1913 lo arrestan por última vez antes de la guerra. Lo condenan a 4 años en Kureika, un pueblo perdido más allá del Círculo Polar
donde los osos polares son más frecuentes que los humanos. Allí caza, pesca, discute con los esquimales locales y comparte choza con un exiliado que terminará loco. Escribe cartas a Lenin que tardan meses en llegar y recibe noticias de Europa como si fueran de otro planeta. Cuando estalla la guerra en 1914, el imperio está demasiado ocupado para vigilarlo bien. En 1916 lo llaman a filas, pero el brazo atrofiado lo salva, no apto para el servicio. Lo mandan a Achinsk, más cerca de la civilización, y allí espera el momento. Febrero de 1917. La noticia de la revolución en Petrogrado llega como un trueno. Koba toma el primer tren hacia la capital, con un abrigo raído y 10 rublos en el bolsillo. Llega el 12 de marzo, justo cuando los soviets empiezan a organizarse. Pravda necesita un editor. Él levanta la mano. Nadie lo conoce demasiado, nadie lo toma en serio del todo. Tiene 38 años, una cojera evidente y una mirada que ya no sonríe nunca. En el Smolny lo ven como un camarada leal, un georgiano callado que sabe hacer trabajo sucio sin quejarse. En julio, cuando Lenin huye a Finlandia por las jornadas represivas del gobierno provisional, Koba se queda en Petrogrado organizando la clandestinidad. En octubre, durante el golpe, su papel es discreto. Coordina enlaces, controla imprentas, asegura que las armas lleguen al Smolny. No sube a ninguna tribuna ni dispara un solo tiro. Pero está allí, en las sombras, tomando notas mentales de quién titubea y quién obedece sin rechistar. Cuando amanece el 26 de octubre y los bolcheviques controlan la ciudad, Koba es nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades, un cargo que parece secundario, casi administrativo. Nadie imagina que, en menos de 5 años, ese comisario silencioso y cojo será el dueño absoluto de la URSS, de seminarista a atracador de bancos, de exiliado polar a miembro del Comité Central, de Koba el bandido a camarada Stalin, hombre de acero, apodo que adopta en 1912 y que le quedará como anillo al dedo. En 15 años ha vivido más fugas que un protagonista de Dumas y ha aprendido una lección que nunca olvidará. El poder no lo dan los discursos ni las multitudes, lo dan los archivos, los sellos, los trenes que salen a tiempo y la capacidad de esperar, siempre esperar, hasta que los demás se cansen o se equivoquen. La revolución ha triunfado. Ahora empieza la guerra civil, y Koba, con su pipa nueva y su mirada cada vez más fría, está listo para el siguiente acto. Pronto descubrirá que matar en nombre de la revolución es mucho más fácil que construir algo que dure. Pero eso, queridos oyentes, lo veremos en el próximo capítulo. Capítulo 3. El comisario de hierro, 1917 a 1924. Petrogrado, marzo, de 1917. Un tren procedente de Siberia descarga a un hombre bajito, con abrigo raído y una maleta de cartón. Nadie lo espera con flores. Se presenta en la redacción de Pravda, pide la mesa más pequeña y, sin pedir permiso a nadie, empieza a corregir artículos. Los redactores lo miran de reojo. ¿Quién es este georgiano que se cree dueño del periódico? 2 meses después, ese mismo georgiano será el que decida quién escribe y quién desaparece de las páginas. Abril. Lenin regresa de Suiza y lee las tesis de Abril. Stalin, que había coqueteado con apoyar al gobierno provisional, da un giro de 180 grados tan elegante que parece que siempre estuvo allí. En julio, cuando Kerensky persigue a los bolcheviques, Lenin huye a Finlandia disfrazado de campesino. Stalin se queda en la ciudad, organiza la clandestinidad y, de paso, le corta el pelo a Lenin para que pase desapercibido. Sí, literalmente, con unas tijeras oxidadas y sin espejo. La foto de esa sesión nunca se publicó. Habría sido demasiado humana. Octubre. En las reuniones del Comité Central, Trotsky brilla, Bogarin teoriza, Zinoviev y Kamenev piden prudencia. Stalin apenas habla.
Pero cuando hay que decidir quién se encarga de los correos, quién controla las imprentas y quién reparte los revólveres, levanta la mano y nadie se la discute. La noche del 24 al 25 está en el Smolny, con un abrigo demasiado grande y una bufanda hasta los ojos, llevando y trayendo mensajes. No sube al balcón del Instituto Smolny a proclamar nada. Se queda en la cocina contando cartuchos. El poder, aprende esa noche, no se toma con discursos, se toma con sellos y listas. El 26 de octubre, cuando el Congreso de los Soviets aprueba el nuevo gobierno, Stalin es nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades. Suena exótico, casi decorativo. En realidad le entrega el control de medio imperio. Ucranianos, tártaros, armenios, georgianos, todos los pueblos que el zar había mantenido a latigazos. Stalin les promete autodeterminación, siempre que voten bolchevique y entreguen el grano. Quien se niega, descubre que la autodeterminación tiene un precio en balas. 1918. Empieza la guerra civil. Lenin lo envía al sur, a Tsaritsyn, la futura Stalingrado. Allí se encuentra con un caos absoluto: cosacos blancos, anarquistas, desertores y un oficial llamado Voroshilov, que bebe vodka como si fuera agua. Stalin llega, fusila a unos cuantos especialistas militares, exoficiales zaristas que Trotsky había incorporado, y escribe a Lenin: «Aquí mando yo, o no mando nadie». Trotsky se enfurece: «Es un comisario, no un virrey». Lenin le contesta a Trotsky: «Déjalo, nos hace falta gente que no tenga miedo de mancharse las manos». En Tsaritsyn, Stalin conoce a un joven fotógrafo armenio llamado Migdoyan que le regala una pipa inglesa. Desde entonces no se separa de ella. También conoce a Nadezhda Aliluyeva, Nadia, una chica de 16 años, hija de viejos camaradas, que trabaja de mecanógrafa en su comisaría. Se casan en 1919, en una ceremonia civil tan rápida que ni siquiera hay champán. Ella es apasionada, culta, habla francés. Él es callado, celoso y ya empieza a oler a poder absoluto. La luna de miel dura exactamente 3 días, porque hay que volver al frente. 1920. Guerra contra Polonia. Stalin, ahora en el frente suroccidental, desobedece órdenes directas de Trotsky y se niega a enviar tropas a Varsovia. Prefiere tomar Lvov. Resultado: los polacos contraatacan y aplastan al ejército rojo. Lenin lo llama el error georgiano. Stalin nunca perdonará a Trotsky esa humillación pública y empieza a tomar notas. Mientras tanto, en Moscú, un puesto aparentemente gris se vuelve oro puro: secretario general del partido. Lo crea Lenin en 1922 para organizar el papeleo. Stalin levanta la mano: «Yo me encargo». De repente controla todos los nombramientos, traslados, expulsiones y carnés. Es como darle las llaves del ascensor a alguien que odia a medio edificio. Nadie se da cuenta del peligro, ni siquiera Lenin. 1922 a 1923. Lenin enferma. 3 infartos lo dejan medio paralizado. Desde su cama de Gorki dicta cartas furiosas. Una de ellas es el famoso testamento, donde dice que Stalin es demasiado brusco y recomienda apartarlo del puesto de secretario general. Stalin se entera, visita a Lenin, discute con él y, según testigos, Lenin termina llorando de rabia. Stalin sale de la habitación pálido pero decidido. Ese papel nunca verá la luz. En Georgia, su tierra natal, estalla el desastre. Los bolcheviques georgianos, encabezados por viejos camaradas de Stalin, quieren una república independiente dentro de la URSS. Stalin envía a Ordonikidze, su amigo de la juventud, con la orden: «aplastadlos». Ordonikidze golpea literalmente a un disidente en una reunión. Los georgianos apelan a Lenin. Lenin, horrorizado, escribe que Stalin se ha convertido en un déspota caucásico. Demasiado tarde. En diciembre de 1922,
Se crea la URSS y Georgia es tragada. 1923. Nadia da a luz a Svetlana, la niña de los ojos de Stalin. Él la llama mi pequeña mariposa y le escribe cartas tiernísimas, mientras firma listas de fusilamientos. En el Kremlin ya se empieza a hablar en susurros. No contradigas al camarada Stalin. En las cenas de la dacha de Zubalovo, obliga a los camaradas a cantar canciones georgianas y a beber hasta caer redondos. Bujarin baila como un oso. Zinoviev llora borracho. Stalin observa, fuma su pipa y anota quién se ríe demasiado fuerte y quién no se ríe nada. 21 de enero de 1924. Lenin muere. Stalin organiza el funeral como una superproducción. Embalsaman el cuerpo, construyen el mausoleo. Él mismo lleva el ataúd a hombros junto a Kamenev y Zinoviev. Trotsky, enfermo en el Cáucaso, no llega a tiempo. Esa misma noche, en la reunión del Comité Central, Stalin propone que el testamento de Lenin quede en secreto. Todos votan a favor. El papel desaparece en un cajón que solo él tiene la llave. En 7 años ha pasado de ser un comisario secundario a controlador absoluto del aparato. Tiene 45 años, una esposa joven que ya empieza a mirarlo con miedo, un partido que le teme más que lo quiere, y 3 aliados temporales, Zinoviev, Kamenev y un Bujarin, que aún cree que Stalin es nuestro amigo rudo, pero leal. El telón está a punto de caer sobre la vieja guardia bolchevique. El comisario de hierro ya no lleva revólver al cinto. Lleva un sello de goma y una agenda donde anota nombres. Y la agenda se va llenando. El juego del poder acaba de empezar. Y esta vez las reglas las escribe él. Capítulo 4. El amo absoluto. 1924 a 1939. 21 de enero de 1924. El cuerpo de Lenin aún está caliente en el mausoleo, y Stalin ya está moviendo las piezas. Tiene 45 años, una oficina pequeña en el Kremlin y un cargo que nadie quería: secretario general. En sus cajones guarda 3 cosas que valen más que todos los ejércitos del mundo: los carnés del partido, los expedientes personales y la agenda donde apunta quién le debe favores y quién le ha mirado mal. Primera jugada maestra. Forma un triunvirato con Zinoviev y Kamenev para aplastar a Trotsky. En los pasillos del Kremlin se susurra: Trotsky tiene la pluma, pero Stalin tiene los sellos. En el 13º Congreso del Partido, mayo de 1924, Stalin lee un discurso humilde. Soy un simple trabajador del partido. Todos aplauden. Nadie se da cuenta de que, mientras habla, sus secretarios están rellenando miles de nombramientos provinciales con nombres de gente que le debe el puesto a él personalmente. 1925. Trotsky es apartado del comisariado de guerra. Stalin lo hace con una delicadeza quirúrgica. Primero lo aísla, luego lo ridiculiza en artículos anónimos, finalmente lo expulsa del Politburó. Trotsky grita: ¡traición!, pero ya no tiene micrófono. Zinoviev y Kamenev empiezan a oler el peligro demasiado tarde. En 1926, Stalin rompe el triunvirato y se alía con la derecha. Bujarin, Rykov y Tomsky. Les promete moderación económica. Ellos le creen porque quieren creer. 1927. Quinto Congreso. Zinoviev y Kamenev intentan un último golpe de mano. Stalin los deja hablar y luego levanta la mano. ¿Quién está a favor de expulsar a los opositores? El salón entero se pone en pie. Trotsky es expulsado del partido y en 1929 del país. Un tren lo lleva a Turquía. Stalin le manda un regalo de despedida: una caja de cigarrillos georgianos con una nota: para el camino. Nunca se sabrá si era ironía o amenaza. Las 2 cosas, probablemente. 1928. Giro a la izquierda brutal. Stalin abandona la NEP
y lanza el primer plan quinquenal. Socialismo en un solo país. Ya no es una teoría, es una orden. Los campesinos que ayer eran aliados se convierten en kulaks, enemigos de clase. Empieza la colectivización. Se requisicionan granjas enteras, se fusila a quien protesta, se deporta a familias enteras en vagones de ganado. En Ucrania y el Cáucaso, la gente come hierba y cortezas. El Holodomor mata entre 4 y 7 millones de personas. En Moscú, Stalin lee los informes, fuma su pipa y anota. Resistencia kulak decreciente. 1930. Industrialización a marcha forzada. Se levantan ciudades de la nada. Magnitogorsk, tractoreras en Kharkov, canales con mano de obra esclava. Los presos del Gulag, que ya empieza a existir aunque no tenga nombre oficial, cavan con las manos. Stalin visita una obra y pregunta a un ingeniero, ¿cuándo estará listo? En 5 años, camarada Stalin. Respuesta, tienen 3. El ingeniero desaparece esa noche. 1932. Nadia, su esposa, ya no aguanta más. En la noche del 8 al 9 de noviembre, tras una cena oficial donde Stalin coquetea abiertamente con una actriz, Nadia discute con él en público y se va al apartamento. A la mañana la encuentran muerta con un disparo en la sien y una pistolita Walter al lado. ¿Suicidio? ¿Accidente? ¿Orden discreta? Nunca se sabrá. Stalin va al funeral, besa el cadáver y dice, «Ni siquiera me dejó una carta». Luego vuelve al Kremlin y trabaja hasta las 5 de la madrugada. 1934. El Congreso de los Vencedores. Todos aplauden al jefe. Parece el momento de relajarse. El 1 de diciembre, Sergei Kirov, el popular líder de Leningrado y posible rival, es asesinado en su despacho. Stalin toma el primer tren nocturno a Leningrado. Llega con abrigo negro y cara de funeral. Interroga personalmente al asesino, un tal Nikolayev, y ordena, buscad a los cómplices. Empieza la caza. Décadas después, muchos historiadores dirán que él mismo ordenó el crimen. Otros dirán que simplemente lo aprovechó. Lo único seguro es que no derramó una lágrima por Kirov. 1935 a 1936. Juicios de Moscú. Zinoviev, Kamenev, Bugarin y casi toda la vieja guardia suben al banquillo. Confiesan crímenes imposibles. Conspirar con Hitler, envenenar pozos, planear matar a Lenin en 1923. Todo bajo tortura y promesas de salvar a sus familias. El fiscal Vyshinsky grita, «¡Perros rabiosos! Hay que fusilarlos como perros». Stalin ve las sesiones por escrito, corrige las actas y añade frases más dramáticas. En las noches, en su dacha de Kuntsevo, obliga a los invitados a leer los periódicos y a brindar por la limpieza del partido. 1937. El gran terror alcanza su apogeo. La Orden 00, 447 fija cuotas. 75.000 a fusilar, 250.000 al Gulag. Los jefes regionales compiten por superarlas. En una sola noche de agosto, en Moscú, se ejecutan 1.000 personas. Stalin firma listas de cientos de nombres con lápiz azul, como quien corrige exámenes. A veces añade de su puño y letra, «fusilar a todos». Entre los muertos están sus viejos camaradas de Bakú, profesores que le dieron clase, incluso la mujer que le planchaba las camisas en el exilio. 1937 a 1938. Purgas en el Ejército Rojo. Tukhachevsky, el genio militar, es torturado hasta confesar que era espía alemán. Lo fusilan junto a los mejores generales. Stalin comenta, «Ahora el ejército será leal». El resultado, en 1941 la URSS casi pierde la guerra por falta de mandos competentes. 1939. El culto a la personalidad ya es religión oficial. En su 60º cumpleaños, que celebra en 1939, aunque nació en 1878, porque así lo decidió él,
Le regalan un pastel de 3 metros y lo llaman el mejor amigo de los niños, el padre de los pueblos, el sol de la humanidad. Él finge vergüenza, pero se asegura de que todas las estatuas sean un poco más altas que las de Lenin. En política exterior, firma el pacto con Ribbentrop el 23 de agosto de 1939. 2 semanas después, Hitler invade Polonia y Stalin se queda con la mitad oriental. Anexiona los países bálticos, arranca Besarabia a Rumanía y ataca Finlandia en la Guerra de Invierno. Pierde 130.000 hombres por un pedazo de bosque helado, pero lo llama victoria. En Moscú, los diplomáticos brindan con champán francés, mientras en los campos de concentración los presos brindan con agua sucia. Para 1939, Stalin es el amo absoluto. No hay un solo rincón de la URSS donde su retrato no cuelgue. Puede despertarse a las 4 de la mañana, llamar al Kremlin y ordenar que despierten a un ministro para preguntarle por qué el tren de Kazán lleva 10 minutos de retraso. Y el ministro suda frío. Ha ganado todas las partidas. Ha matado o encerrado a casi todos los que conocieron al joven Soso. Ha convertido un país atrasado en una potencia industrial a costa de millones de vidas. Ha borrado su pasado. Ha reescrito la historia. Ha convertido la paranoia en sistema de gobierno. Pero en las noches, cuando la dacha está en silencio y los guardaespaldas roncan en el pasillo, a veces se levanta, va al despacho y abre un cajón. Dentro hay una foto vieja. Él con 20 años, rodeado de camaradas de Tiflis, todos sonrientes. Uno por uno los ha hecho desaparecer. Cierra el cajón, enciende la pipa y murmura para sí mismo: era necesario. En 1939, el telón parece cerrado. Nadie imagina que en 2 años vendrá la mayor prueba de su vida, ni que sobrevivirá a ella para convertirse en uno de los 3 hombres que decidirán el destino del planeta. Pero eso, amigos, es el próximo capítulo. Por ahora, el amo absoluto duerme tranquilo. O eso dice él. Capítulo 5. El zar rojo en guerra y paz, 1939 a 1953. 23 de agosto de 1939. Sala del Kremlin iluminada por lámparas verdes. Stalin firma el pacto Molotov-Ribbentrop con una pluma de oro que le regaló el propio Hitler. Brinda con champán georgiano. Por la paz. 2 semanas después, los tanques alemanes entran en Polonia y los soviéticos hacen lo mismo desde el este. En Moscú, la gente aplaude. En Varsovia, los judíos que huyen de los nazis caen en manos de la NKVD. Stalin anota en su agenda: ganamos tiempo. Nadie le cree cuando dice que confía en Hitler, pero todos callan. Invierno 1939 a 1940. Ataca Finlandia por un pedazo de bosque helado. El ejército rojo, decapitado por las purgas, se estrella contra líneas de esquíes y cócteles Molotov. Pierde 130.000 hombres y casi la cara. En Moscú fusila a los generales responsables y a algunos que no lo eran. Al final, Finlandia cede un 10% de territorio. Stalin lo celebra como gran victoria estratégica. Los finlandeses lo llaman la paz de Moscú y se ríen amargamente. Junio de 1941. Son las 3 de la mañana. Stalin está en su dacha viendo una comedia georgiana con los ministros cuando entra Beria. Los alemanes han cruzado la frontera. Silencio. Stalin palidece, se sirve un coñac y desaparece 2 días. Se encierra en Kuntsevo, convencido de que el Politburó vendrá a arrestarlo. Nadie viene. Al tercer día, una delegación encabeba por Molotov va a buscarlo. Camarada Stalin, el país lo necesita. Regresa, toma el teléfono y nombra a sí mismo comandante supremo. La gran guerra patria acaba de empezar. Los primeros meses son un desastre absoluto. Minsk cae en 6 días, Kiev en septiembre, Leningrado queda cercada. Stalin da órdenes delirantes.
Ni un paso atrás. Fusila generales por teléfono. En octubre los alemanes están a 30 kilómetros de Moscú. Stalin ordena preparar un tren para huir a Kuibyshev. Luego cambia de idea, se queda y organiza el desfile del 7 de noviembre en la Plaza Roja, mientras caen copos de nieve y las bombas silban a lo lejos. Esa noche duerme en el metro, estación Kirovskaya, con abrigo militar y gorra ladeada. 1942. Stalingrado. La ciudad que lleva su nombre se convierte en matadero. Stalin prohíbe la retirada. Zhukov y Vasilevsky le piden permiso para una contraofensiva. Stalin duda, fuma 3 pipas seguidas y dice: «Adelante. Operación Urano». El 19 de noviembre, los soviéticos rodean al sexto ejército alemán. Paulus se rinde el 2 de febrero de 1943. Stalin asciende a mariscal y se permite una sonrisa pública por primera vez en años. 1943. Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Gana. Luego, Bagration, que destroza al grupo de ejércitos centro. El ejército rojo avanza como un rodillo. Stalin recibe a Churchill y Roosevelt en Teherán. Fuma su pipa, bebe poco, escucha mucho y consigue lo que quiere. Apertura del segundo frente en 1944 y reconocimiento de su zona de influencia en Europa del Este. Churchill bromea: «Stalin parece un oso bonachón». Roosevelt contesta: «Sí, pero con colmillos de acero». 1944 a 1945. Los soviéticos entran en Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia. Donde llegan, instalan gobiernos comunistas. En Yalta, febrero de 1945, Stalin está exultante. Tiene 65 años, la cara hinchada por el alcohol y la hipertensión, pero negocia como un maestro. Consigue Polonia hasta el Oder-Neisse, los Bálticos y la mitad de Alemania. Roosevelt está enfermo, Churchill agotado. Stalin brinda con vodka armenio, por la amistad eterna. 2 meses después, Roosevelt muere y la amistad empieza a enfriarse. 9 de mayo de 1945. Victoria. Moscú se ilumina con fuegos artificiales. Stalin aparece en el mausoleo de Lenin, saluda con la mano y desaparece rápido. No le gustan las multitudes. La URSS ha perdido 27 millones de personas, pero es superpotencia. Tiene la bomba atómica en proyecto, gracias a los espías, y medio continente bajo su bota. 1945 a 1953. La posguerra es más fría que la guerra. Instala el telón de acero. Yugoslavia se sale del redil. Tito desafía a Stalin. Stalin ordena asesinarlo. Fallan 5 intentos. Al final suspira. Tito tiene 7 vidas como los gatos. En Berlín, 1948, bloquea la ciudad. Truman responde con el puente aéreo. Stalin cede al cabo de un año sin decir ni mu. En casa, la paranoia regresa con fuerza. Deporta pueblos enteros: chechenos, ingusetios, tártaros de Crimea, alemanes del Volga. Vagones de ganado otra vez. El Leningrado liquida a toda la cúpula que rodeaba a Zdanov, muerto en extrañas circunstancias. En 1949, explota la primera bomba atómica soviética. Stalin la ve desde un búnker y dice una sola frase: «Ahora estamos a la par». 1950 a 1953. El ocaso. La salud se derrumba. Hipertensión, arterioesclerosis, infartos pequeños. Se vuelve más suspicaz que nunca. En 1951 inicia el asunto de los médicos. Casi todos judíos, acusados de querer envenenarlo. Se prepara una nueva purga masiva. Las prisiones se llenan otra vez. En el 19º Congreso del Partido, octubre de 1952, habla con voz temblorosa y amenaza: «La lucha continúa». 28 de febrero de 1953. Cena en la dacha de Kuntsevo con Beria, Malenkov,
Jrushchov y Bulganin. Beben hasta las 5 de la mañana. Stalin está de buen humor. Cuenta chistes georgianos. Obliga a Jrushchov a bailar el gopak. Se despiden con abrazos. Stalin se va a su habitación. A la mañana siguiente, los guardias lo encuentran en el suelo, inconsciente, con un charco de orina alrededor. Ha sufrido un derrame masivo. Los médicos tardan 12 horas en llegar. Tienen miedo de tocarlo. Beria entra y sale de la habitación. Según testigos, una vez dice, ya está muerto, luego, aún respira. Lo colocan en un sofá, le ponen sanguijuelas. Stalin agoniza 4 días. El 5 de marzo de 1953, a las 21:50, muere. Svetlana, su hija, recordará que abrió los ojos un instante y pareció maldecir a todos los presentes con la mirada. Esa noche Beria sale al pasillo y grita alegre: ¡Libertad! Jrushchov llora de verdad. Malenkov tiembla. El cuerpo es embalsamado y colocado junto a Lenin. Millones desfilan ante el féretro. Algunos lloran de pena, muchos de alivio disfrazado. En 1961 lo sacarán del mausoleo. En 2025 aún hay rusos que llevan su retrato en las manifestaciones y otros que escupen al nombrarlo. Murió con 74 años, dejando tras de sí 20 a 25 millones de muertos directos o indirectos, una superpotencia nuclear y una pregunta que nadie ha contestado del todo. ¿Cómo un niño cojo y lleno de viruela de Gori llegó a tener en sus manos el destino de medio mundo? La respuesta está en este relato que acabamos de recorrer juntos. Fue seminarista, atracador, comisario, dictador y, al final, un anciano asustado que no confiaba ni en su propia sombra. Y con su muerte se cierra el siglo más sangriento de la historia. Pero su sombra, queridos amigos, todavía se proyecta larga sobre el mundo que nos tocó vivir. Conclusión. Y así termina la vida de Iosif Stalin, un hombre que nació en una choza de barro georgiana, que cantaba salmos con voz de ángel, que robó bancos para financiar una revolución, que firmó millones de sentencias de muerte con la misma calma con la que fumaba su pipa, y que, al final, murió solo en una dacha, rodeado de guardaespaldas que tenían miedo de socorrerlo. Dejó un país que había pasado de arar con bueyes a lanzar cohetes al espacio, de ser un imperio atrasado a una superpotencia nuclear capaz de hacer temblar al planeta entero. Pero lo hizo a un precio que todavía hoy cuesta contar. Ciudades enteras de tumbas sin nombre, pueblos desplazados como ganado, familias rotas por una denuncia anónima, niños que crecieron sin padres porque un vecino envidió su vaca o su reloj. Stalin no inventó el terror, pero lo perfeccionó hasta convertirlo en sistema administrativo. No inventó la paranoia, pero la elevó a doctrina de Estado. No inventó el culto a la personalidad, pero lo llevó a niveles que ni los faraones ni los césares romanos se hubieran atrevido a soñar. Y, sin embargo, 70 años después de su muerte, su retrato sigue colgando en casas rusas. Su nombre se pronuncia con respeto o con odio, según la mesa en la que te sientes, y hay calles y estatuas que vuelven a llevar su nombre en algunos rincones del antiguo imperio. Porque Stalin no solo fue un dictador, fue un mito que se fabricó a sí mismo y que, contra toda lógica, se niega a morir del todo. Fue el zar rojo que prometió el paraíso y entregó el infierno, pero que, para millones, sigue siendo el hombre que detuvo a Hitler, que levantó fábricas de la nada y que hizo que la URSS se sentara a la mesa de los grandes. La historia no lo absolverá ni lo condenará por completo. La historia simplemente lo recuerda y nos obliga a preguntarnos una y otra vez: ¿qué pasa cuando un ser humano normal, con sus heridas, sus poemas malos y sus rencores de infancia, recibe poder absoluto? ¿Qué pasa cuando nadie, absolutamente nadie, puede decirle que no? La respuesta está escrita con sangre en los archivos de Moscú, en los campos helados de Kolimá,
en las cocinas donde las abuelas aún susurran su nombre con miedo o con nostalgia. Stalin se fue, pero la pregunta que dejó sigue aquí, viva y afilada como la piqueta que acabó con Trotsky. Queridos amigos de resúmenes de libros, hemos llegado al final de esta serie sobre uno de los personajes más complejos, brutales y fascinantes del siglo XX. 5 capítulos, miles de nombres, millones de vidas y una sola certeza. La historia nunca es solo pasado. A veces es advertencia. Si esta serie te ha hecho pensar, estremecerte o simplemente quedarte en silencio un rato, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. Si quieres más historias así, dictadores, revolucionarios, genios y monstruos que cambiaron el mundo, suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario con el próximo libro que te gustaría escuchar. Porque en este canal no solo contamos historias, las revivimos para que nunca se olviden. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo resumen. Cuídense mucho y recordad, el poder absoluto no corrompe absolutamente, lo revela todo.